Muy bienvenidos a todos y a todas a una nueva sesión de webinar ofertada por la empresa Telefónica y la ayuda de Inconsultores como parte del servicio que se está dando en la plataforma de formación para la competencia del desarrollo digital docente en Extremadura. Agradecemos a estas dos empresas la oferta de estas webinars formativas. Si bien vos todos sabéis que estas webinars no tienen ningún tipo de consecuencia formativa o de créditos, creemos que son muy necesarias y muy enriquecedoras para el trabajo que todos estáis desarrollando en el día a día en el aula y sobre todo para complementar aquello que muchas veces tenemos un poquito dejado porque el tiempo que tenemos para hacerlo no es suficiente. Queremos agradecer desde el principio la posibilidad de visualizar estas webinars, como os comentaba, porque no es fácil organizarlas y tampoco es fácil contar con las personas para poder realizarlas, ¿no? En mi caso, yo soy Ricardo Málaga, soy asesor técnico docente adscrito a la Dirección General de Formación Profesional e Innovación e Inclusión Educativa y estoy aquí simplemente para presentar esta webinar y lo hago desde el punto de vista de una persona responsable del servicio de tecnologías o participante en los trabajos de la servicio de tecnología, pero sobre todo lo hago como una persona que ha sido compañero y se considera amigo de la persona que hoy va a dar esta webinar. La webinar con la que vamos a trabajar hoy se titula Tecnologías de la Educación al Servicio del DUA y, bueno, todos sabéis que estos dos términos están muy ligados últimamente, son términos que podemos decir que casi que están de moda, el diseño universal para el aprendizaje y las tecnologías de educación, pero son dos términos que la persona que va a dar esta ponencia, que ya os presento, es Milagros Rubio Pulido, que es una persona que es orientadora, pedagoga y maestra, sobre todo yo diría que maestra. Lleva ya muchos años trabajando en el Servicio de Tecnologías Educativas dentro del grupo de software educativo extremeño, el GESEX, y yo que la he conocido en estos últimos años y he tenido la suerte de trabajar con ella en muchos proyectos, tengo que decir que es una gran defensora del diseño universal para el aprendizaje desde el primer día que este término apareció en nuestras vidas y ya hace muchos años, y que ella es una persona que es un referente a nivel regional, por supuesto, pero también lo es a nivel nacional en cuanto a ello. Milagro, entre otras cosas, ahora mismo está trabajando como responsable o coordinadora del proyecto Foro Nativos Digitales, que todos muy bien conocéis. Es una persona que también ha participado en la modificación del marco de competencia de la digital docente, con múltiples aportaciones y muy enriquecedora en todos los sentidos. Y sobre todo es una persona que transmite muy bien todo lo que conoce y en lo que cree. Y por eso creo que esta tarde su webinar va a ser muy enriquecedora y va a servirnos a todos para conocer mucho mejor qué es el diseño universal para aprendizaje y cómo las tecnologías de la educación pueden estar al servicio del diseño universal para el aprendizaje. Y bueno, solo quiero dejaros con ella y decirle que muchas gracias, como siempre, Milagros, y que para cualquier cosa ya sabes dónde me tienes. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a Ricardo por esa entrañable presentación. Gracias en general a la organización por la invitación a participar de esta colección de webinar y gracias especialmente a todos los docentes que estáis del otro lado en este ratito escuchando lo que yo os pueda aportar en relación a este tema. Comentaros que siendo una webinar que va a llevar a lo sumo 1 hora, lo que voy a hacer es meramente una aproximación, un aterrizaje en la temática, porque es cierto que la temática da para mucho más. Yo podría ahondar en determinados matices respecto a esta cuestión. Entonces, ¿mi propósito cuál va a ser? A lo largo de esta hora, que realmente se va a acotar a 45 o 50 minutos para dejaros también unos últimos minutos del final a la hora de poder responder a aquellas dudas que puedan ser más recurrentes, más repetitivas. Mi intención es, primero, clarificar de manera muy rápida algunas cuestiones en relación al enfoque DUA. De manera muy rápida porque el cometido de esta sesión no es explicar el modelo, sino la relación que tiene el modelo con la tecnología. O mejor dicho, cómo la tecnología supone un facilitador para atender a esos principios y a esas pautas DUA del marco. Entonces veremos algunas de esas virtualidades ligadas a las tecnologías. También intentaré posicionar qué relación tiene el DUA
en lo que es el marco actual de referencia de la competencia digital docente, y hacia la última parte de la webinar os compartiré algunas de las referencias o enlaces de interés por si queréis seguir ampliando información. Ese es mi propósito. Así es que eso, bienvenidos a todos y comenzamos. Mirad, lo primero que quería era aclarar cuestiones en relación al marco, como os he dicho. Por eso he decidido transmitiros, compartir esta diapositiva en el que lo que pretendo es hablar de las luces y sombras del DUA. Desde que la legislación actual educativa heredada del modelo DUA, es cierto que ha hecho que se proliferen muchos colectivos que son simpatizantes del modelo y también colectivos que son más detractores del modelo. La preocupación muchas veces viene por el hecho de malinterpretar el enfoque, porque no se dispone de toda la información para poder saber hasta dónde el DUA es DUA y hasta dónde no lo es. Y eso es un poquito lo que quería clarificar. Entonces, ¿qué es y qué no es el DUA? Podría estar hablando durante la webinar simplemente de este tema, qué es y qué no es, pero yo me voy a centrar fundamentalmente en 3 elementos. Lo primero, el DUA no es exclusivamente para la discapacidad, porque es cierto que estamos habituados a ver la narrativa sobre DUA en entornos donde se habla de discapacidad, pero sí que es un enfoque que permite dar más opciones de participación a las personas con discapacidad o en general al colectivo más vulnerable, entre el que está también el alumnado con discapacidad. Entonces tenemos que verlo desde esa opción de abrir el diseño didáctico para dar cabida a la participación de todo el alumnado. Por otro lado, una segunda idea, el DUA no es una metodología, no es un enfoque metodológico, pero sí defiende que se utilicen diferentes estrategias metodológicas, diferentes corrientes metodológicas, precisamente porque hay que atender a la variabilidad. Eso quiere decir que cualquier metodología no es útil según lo que queramos enseñar o aprender y que todas las metodologías van a ser posibles según precisamente el propósito de lo que es el objeto de aprendizaje. DUA se liga muchas veces a esa opcionalidad en las metodologías con el adjetivo que solemos utilizar, que son metodologías activas. El problema es la mala interpretación que a veces hacemos desde el colectivo docente en qué supone una metodología activa y presuponemos que el hecho de que el alumno aprenda haciendo implica que aquello que hace lo tenemos que visibilizar, como si tuviera que manipular, como si tuviera que tener un rol prioritariamente de hacedor. Eso es un error desde la psicología cognitiva. El hecho de que el alumno tenga un papel activo lo que implica es cómo un alumno, un aprendiz, manipula ese aprendizaje, cómo lo utiliza, qué hace con él, cómo lo transforma. Ese es el papel activo del alumnado, ¿vale? Así tenemos que visibilizar lo que tiene que ver con ese papel activo. Y en tercer lugar, otra de las luces y sombras ligadas al DUA es lo que tiene que ver con quienes postulan que el DUA está falto de evidencia. No hay análisis o estudios empíricos que de alguna manera lo soporten. Cuando, si conocemos bien el enfoque, sabemos que todo lo que se ha investigado en teorías del aprendizaje, que fundamentalmente son teorías cognitivos constructivistas, son precisamente los que están en la base de las evidencias DUA, porque lo que hace el DUA es un marco que recopila esas evidencias que nos han trasladado teorías como la de Vygotsky, la de Brunner, la de Piaget, la de Bandura, cuando se habla de la necesidad del aprendizaje por modelado, de la importancia de la zona de desarrollo próximo, de la necesidad de engarzar con los conocimientos previos, del aprendizaje social. Todo eso está vertido en el marco DUA. Si queréis tener más información de un estudio reciente, un metaanálisis que se ha hecho precisamente para analizar todo lo que tiene que ver con evidencias DUA que son más solventes o menos, yo os recomiendo leer un artículo que se ha publicado hace 3-4 meses de José Manuel Sánchez Serrano, que se titula El DUA en la cuerda floja. Y aunque quizás el título nos sugiera que lo que se hace es desterrar el valor que pueda tener el DUA, lo que hace es precisamente todo lo contrario. Entonces os recomiendo leer ese artículo.
Entonces, llegados a este punto, aunque ya podemos visibilizar qué es y qué no es el DUA, ¿qué es realmente? Pues un marco organizativo que nos permite tener ese proceso de reflexión docente, cuando tenemos que articular un diseño didáctico, para hacerlo más accesible, para pensar en qué barreras se dan en el diseño didáctico, en el contexto de enseñanza-aprendizaje, y qué soluciones o posibles facilitadores tenemos nosotros que arbitrar. Entendiendo además que esas barreras se dan siempre en la interacción entre el usuario, el aprendiz y el contexto. De ahí podríamos, por ejemplo, justificar el por qué un mismo alumno sí pueda aprender con determinados docentes y no lo esté haciendo con otros. Y no creo yo que solamente se deba a la empatía, ¿no? El hecho de haber empatizado con ese docente, sino también al diseño que unos docentes hacen para que sea más accesible con respecto al que hacen otros. Y de ahí, bueno, pues la relevancia en este sentido del modelo. Mirad, normalmente lo que más se conoce del DUA, que he dicho que era un marco organizativo, es justo esta infografía, este visualizador que, como he comentado, vierte las evidencias de todas esas teorías del aprendizaje y que nos habla de esa clasificación en las 3 redes, que responden a las redes de representación, perdón, a la red de reconocimiento que identifica el principio de representación, lo que tiene que ver con el principio de acción-expresión y el de motivación. Esto es lo que casi todos conocéis y es fácil entenderlo porque se visibiliza o se deduce de ese organizador, que son 3 principios con 9 pautas, pero no es tan fácil materializarlo. Además, hablando un poquito de otra de las teorías que se evidencian dentro del DUA, si quisierais entender mejor el modelo, y yo os hablo de la teoría de Bloom o de la taxonomía de Bloom, si sabéis que Bloom, cuando habla de su taxonomía, hace referencia a 3 procesos. Por un lado, a lo que tiene que ver con los procesos cognitivos, estaríamos en lo que es la red de representación. Por otro lado, lo que tiene que ver con procesos más psicomotrices, estaríamos más en esta otra red, la red de acción-expresión. Y por otro lado, lo que tiene que ver con procesos afectivos o socioemocionales. Estaríamos imbrincando directamente con lo que tiene que ver con el principio de motivación. Igualmente, si yo me retraigo a diseños curriculares ya de la LOCSE y recordáis esa clasificación clásica que teníamos de los contenidos, ¿vale?, que ahora llamamos saberes, también recordaréis rápidamente lo que tiene que ver con la clasificación en conceptos, procedimientos y actitudes. También lo visibilizamos aquí. La parte cognitiva conceptual la tendríamos en lo que es el color rojo, que representa esa red de reconocimiento. La parte afectiva o socioafectiva la tendríamos en la red verde, porque era la parte actitudinal de los conceptos, y lo que es la parte procedimental o estratégica en la red de acción-expresión. Si comento esto es precisamente para daros ideas de lo que ya conocéis, que también se sigue visibilizando en el DUA. Llegados a este punto, yo puedo preguntar, ¿y qué me aporta la tecnología a este modelo, a este enfoque? De manera clásica y además de manera ya bastante extendida en el tiempo, la tecnología sí que es cierto que en su evolución ha dado respuesta mayoritariamente a uno de los principios DUA. Si yo os diera, 5 o 6 segundos para que penséis, y yo os lanzo la pregunta de ¿a qué principio habitualmente ha dado respuesta a la tecnología? ¿Cuál creéis vosotros que es? ¿Vale? Puede que haya profesorado que me haya comentado al de la motivación, porque a veces la lectura sesgada o rápida que hacemos es, bueno, en general el alumnado, especialmente el alumnado que consideramos nativo digital, se siente motivado por la tecnología. No es ese principio. El principio al que habitualmente ha dado respuesta y el que no nos cuesta entender, de hecho, cuando hacemos prácticas o experiencias DUA más sistematizadas, es por el que empezamos, es el principio de representación. A nada que entendáis cómo la tecnología nos facilita ese formato multimedia, esas opciones de decodificación de la información por varias vías. Por ejemplo, el hecho de que yo cuente con un traductor de idiomas si no manejo el idioma con el que tengo que aprender una lección. O el hecho de que pueda cambiar o mejorar la accesibilidad en el formato de un documento para agrandar la letra o para empequeñecerla o para utilizar imágenes de apoyo a ese documento. Todo esto así ha tenido una evolución abismal en lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces, es verdad que uno de los principios más atendidos por la tecnología,
desde que la tecnología es tal y se utiliza en educación, ha sido el principio de representación. Incluso antes de que estableciéramos relaciones entre lo que es el DUA y lo que es la tecnología, ¿vale? Avanzo un poquito para aclarar alguna cuestión también del enfoque con respecto al DUA, y es el hecho de que, aunque aparece en la legislación estatal, a veces hay detractores o negacionistas del DUA que consideran que es una moda, y es una moda pues porque aparece en la legislación. Tenemos que entender que el DUA forma parte de un constructo mayor, que es el de accesibilidad universal, y hay legislación supranacional respecto a accesibilidad universal, no solo ya autonómica o a nivel estatal. Entonces, eso no lo podemos perder de vista. Y todo lo que tiene que ver con accesibilidad universal no solo es un derecho para el alumnado, sino un deber para los que trabajamos desde la administración. Y cuando digo desde la administración no me refiero solo a servicios centrales, que es donde ahora me encuentro, sino también a lo que es el servicio que presta el profesorado desde el centro educativo. Es un deber para nosotros garantizar ese derecho a la accesibilidad universal. ¿Qué entendemos por accesibilidad universal? Pues se entiende por este constructo, este concepto, el hecho de cómo definimos, cómo diseñamos un entorno, un recurso, una plataforma, un servicio para que pueda ser utilizado por el mayor número de personas posible, pero utilizado de una manera intuitiva, fácil, segura, eficiente, rápida, no utilizar sin utilizar. Y eso se llevado a contextos didácticos que visibilizamos en un entorno digital, implica lo que es ese concepto de accesibilidad digital, ¿vale? Entonces vamos concretando. ¿Qué quiero decir también con esto? Que todo lo que tiene que ver con la accesibilidad universal no necesariamente es DUA, pero sí todo lo que tiene que ver con el DUA entra dentro de la accesibilidad universal, ¿vale? Como la imagen del padre y el hijo, pues la accesibilidad universal es un poquito el que arropa al DUA. Y os pongo un ejemplo que se suele dar mucho en nuestro contexto extremeño cuando se está trabajando, por ejemplo, en el diseño de las aulas del futuro de Extremadura. Como en general, desde el análisis inicial que se hace de ese espacio que se va a utilizar para el aula del futuro, sí que se trata de trabajar lo que tiene que ver con accesibilidad arquitectónica, incluso accesibilidad sensorial o cognitiva, para que sea un espacio fácil de entender en las diferentes zonas de aprendizaje, con los pictogramas o señalizadores de las funciones y de lo que se hace en cada espacio, pues pensamos que eso es ya DUA. Eso no es DUA, ¿vale? Eso no es DUA. Eso es accesibilidad arquitectónica y sensorial o cognitiva, como lo queramos llamar, en función del grado. ¿Por qué digo que no es DUA? Porque, claro, podemos relacionar el DUA con todo y eso es una forma de malearlo. El DUA implica directamente al diseño didáctico, a ese momento en el que yo tengo que arbitrar los elementos de un proceso de enseñanza-aprendizaje de principio a fin. Me da igual que lo llamemos unidad didáctica, tarea competencial, situación de aprendizaje, me da exactamente igual, pero a ese diseño programático es a lo que hace alusión el DUA, en todos los elementos que pueda tener en cuenta, la metodología, los recursos, la evaluación, los espacios que se van a utilizar, las actividades, el andamiaje de esas actividades, la relación entre el alumnado o alumno y profesor que va a haber a lo largo de la secuencia didáctica. A todos esos elementos hace referencia al DUA y quiero que lo tengamos presente en este sentido. Y aterrizando ya un poquito más sobre la tecnología, que me aporta la tecnología al DUA. Para mí son la llave maestra y ahora explico el motivo de por qué lo son. No obstante, ojo, como cualquier recurso, la tecnología ni es mala ni es buena. Es el uso que hagamos de la tecnología lo que puede corromperse o no. Un ejemplo claro, si yo utilizo un navegador para documentarme buscando fuentes determinadas en diferentes repositorios a la hora de hacer un trabajo, estoy usando la tecnología para algo positivo. Pero si la utilizo meramente para plagiar un documento y además no cito la referencia o la fuente de donde lo he obtenido, estoy maleando el uso de la tecnología, ya es un uso inadecuado de la tecnología. En el ámbito más personal, si yo utilizo la tecnología para difundir mi vida personal a través de un conjunto de fotos, de vídeos que comparto sin sopesar las consecuencias en mis redes sociales, pues pongo más en peligro mi privacidad que si utilizo la tecnología simplemente para archivar en un drive privado personal
ese conjunto, esa colección de fotos. En este sentido es en el que digo que ni es mala ni es buena, es el uso que nosotros hagamos de esa tecnología. ¿Por qué para el DUA son la llave maestra? Pues porque realmente ayudan a dar facilitadores para cada uno de los principios de los que hemos hablado. Y que recuerdo, repito por aquí, el de acción y expresión, que suele estar representado por el color azul, el de motivación e implicación representado por el color verde y el de representación que está representado, valga la redundancia, por el color rojo o más granate. Por ejemplo, yo veo que determinados conceptos abstractos un alumno no es capaz de adquirirlos, pero cuando le trabajo realidad aumentada lo entiende mejor. O un alumno no llega a entender o a comprender la redacción que tiene un texto determinado y se lo puedo hacer más accesible a través de un formato más sencillo a la hora de redactarlo o trabajando en la arquitectura de la información. También es verdad que tiene virtualidades en función del usuario, es muy versátil. Si yo me posiciono como alumno, como aprendiz, cuando tengo que utilizar determinadas herramientas o aplicaciones de las que todos conocéis, que pueden ser Canva o Genially o similares, un Padlet, si me posiciono como aprendiz, ¿qué red estoy activando o estoy trabajando de manera prioritaria? Pues fundamentalmente la red de acción y expresión. Pero si me posiciono como docente que tiene que elegir un recurso o diseñar un recurso digital que pueda ser utilizado por los usuarios aprendices de mi aula, lo que estoy activando fundamentalmente en esos aprendices va a ser la red de reconocimiento. Ojo, que lo explico de una manera así muy sencilla, como aquello de que las redes funcionan de manera aislada, todo está interrelacionado. Si se ha hecho ese modelo triádico es precisamente para entender el marco, ¿vale? No porque sea ni un funcionamiento tan sencillo ni tan simple. Ya nos gustaría que fuera así, pero ese funcionamiento triádico como tal no existe, ¿vale? Es simplemente para visibilizarlo. También me encuentro un poquito en la tesitura de tener que asesorar a docentes que te comentan, ¿vale? Pues por el mero hecho de que uso las TIC en mi aula y de que las tengo planificadas, ya estoy atendiendo a la diversidad o estoy favoreciendo el DUA. Ojo, ojo. El mero hecho de usar las TIC no presupone que estemos haciendo DUA, porque las TIC también pueden ser discapacitantes. Un ejemplo claro. Cuando yo voy a elegir en mi aula, estoy en tercero, cuarto de secundaria, y tengo que decidir cuál es la plataforma educativa con la que voy a trabajar a lo largo del curso o para una actividad concreta con mi alumnado. Y yo puedo pensar que dentro de las cuentas de Educares, esa opción que tengo de Classroom puede ser buen uso, puede ser Classroom. ¿Qué preguntas me tengo que hacer? ¿Esa plataforma que yo elijo, he garantizado que la conozcan y sepan utilizarla todos los alumnos de mi aula para superar esa primera brecha o barrera digital, que es el uso de la tecnología que quiero emplear? ¿Me he garantizado que todos la conozcan? Una vez que todos la conocen, la plataforma que he elegido, conozco las opciones de accesibilidad, de configuración de accesibilidad que tienen para poder dar soluciones cuando se planteen problemas de accesibilidad por parte del alumnado. Y en caso de que la plataforma no sea accesible, conozco complementos, alternativas que puedan, de alguna manera, mejorar las funcionalidades del primero. Y sirven precisamente por eso, como complemento. Ese es un poco el itinerario de preguntas que yo me tengo que ir haciendo para garantizar que todo el alumnado, la mayor parte del alumnado, funcione o pueda participar del mismo proceso. Continúo para adelante, ¿vale? Y vamos ahora a ver ejemplos rápidos de cómo el DUA está presente en las TIC nos facilitan esa atención al DUA en cada una de las redes, ¿vale? Redes de reconocimiento. Lo he comentado antes. Quizás las mayores virtualidades de la tecnología a lo largo de la evolución de la tecnología ha sido precisamente a esta red, a las redes de reconocimiento, las que implican que se arbitren diferentes formas de representar la información, de decodificarla para que el alumnado la entienda. ¿Por qué son útiles las tecnologías? Pues todo lo que se nos ocurra, por ejemplo, a la hora de presentar esos formatos multimodales, es una manera de atender a una de las pautas del DUA, que es la primera, que es ese acceso a la información. El hecho de que no solamente se puede utilizar elemento textual, sino también visual o auditivo, o multimedia, al fin y al cabo.
o lo que tiene que ver con la comprensión de idiomas, como decíamos, lo que es el traductor de idiomas que me permite atender pues a esos usuarios que no necesariamente tienen que tener la lengua materna en la que yo imparto una clase. Otro ejemplo clásico dentro de las redes de reconocimiento. Ya sabéis también que en entornos digitales la cultura visual es la que prima, Entonces entendemos que pueden beneficiarse o no los aprendices visuales. Realmente, aprendices visuales somos todos buenos aprendices visuales, ¿vale? Ojo que no es que esté defendiendo los típicos estilos de aprendizaje, de que haya un estilo visual o no, porque todo se complementa y aprendemos de diferentes formas, sino el hecho de que a lo largo de nuestra trayectoria, a lo largo de la humanidad, nuestra principal forma de comunicar, más que la lectoescritura, ha sido a través de la cultura visual, de pictogramas, de elementos visuales. Y eso hace que en la mayoría de las ocasiones, ante una información textual y otra visual, nos decantemos inicialmente por la visual, ¿vale? Y de ahí, bueno, pues que sea potente que lo usemos. También para todo lo que tiene que ver con guiar el aprendizaje, con los pasos que tenemos que dar y cómo ahí la tecnología te va ayudando con las diferentes herramientas que tenemos. La arquitectura de la información, cuando tengo que redactar un texto X para saber cómo utilizo la sintaxis, cómo la tecnología me ayuda en lo que es la corrección ortográfica y gramatical, o incluso en el uso de viñetas para manejar esa arquitectura de la información, en el incrustado de determinados elementos visuales para apoyar al documento escrito, ¿vale? Y en establecer conexiones, especialmente a través de organizadores gráficos o similares. Por eso esta red se entiende bastante bien. Sí que te encuentras muchas veces en entornos educativos gente que malea el DUA precisamente porque te dice que ya lo trabajan. Y es aquel profesorado que, como sí garantiza que cada vez que va a dar una lección se busca elementos multimodales para que pueda ser más entendida esa lección, pues ya te dicen que el DUA está presente en su aula. Y el DUA está presente en su aula, pero está de forma sesgada, porque tampoco podemos olvidar el resto de principios ni de pautas. Y no porque todos y todas las pautas y todos los principios tengan que estar de forma omnipresente en cualquier diseño didáctico. Esto, al fin y al cabo, es un proceso de reflexión en el que a veces visibilizará qué es más útil una pauta determinada o un facilitador con respecto a otro. Y de eso se trata. Cuando engarzamos con las redes de acción y expresión o de reconocimiento, las estratégicas, que son la acción y expresión por parte del alumnado, primero, uno de los fallos que se suele dar habitualmente en las aulas es que equivocamos el objeto de aprendizaje con la forma de expresar el aprendizaje. Habitualmente se hace por vía instrumental y normalmente en formato textual con respecto a otros formatos de salida de la información. De manera prioritaria, el alumnado, cuando le pedimos que nos traslade lo que sabe de algo, lo hace de manera textual. Me podéis decir que no, que también se utilizan evidencias orales, por ejemplo, a través de programas de Radio Edu o similares. Pero de forma prioritaria, como he dicho, especialmente si lo ligamos a evaluaciones ya más oficializadas, lo hacemos de manera escrita. Por eso decía que no teníamos que equivocar el objetivo de aprendizaje con la forma de expresar ese aprendizaje. Si yo, por ejemplo, lo que estoy valorando, lo que sabe un alumno de historia o de ciencias sociales, podría darle otras alternativas. Y ojo, que también se ha maleado el DUA porque se dice, no es que se le deja, es un modelo laissez-faire, es lo que el alumno quiera, lo que el alumno elija o lo que el alumno decida. No se trata de eso. Se trata de acompañar, primero de dar opciones, oportunidades al alumnado para que él también pueda participar y pueda expresar lo que sabe. Y en segundo lugar, de ayudarle en esa toma de decisiones, porque en general, especialmente si nos vamos al alumnado de primaria, muchas veces no está capacitado para decidir. Somos nosotros quienes les acompañamos en ese proceso de toma de decisiones. En esto de las redes estratégicas, si se os ocurren cualquiera de las aplicaciones que he comentado que puedo utilizar como docente, en el momento en que es el alumno el que crea a través de esas aplicaciones, ya estamos garantizando esta red. O cuando utilizamos herramientas como, por ejemplo, los predictores de texto. Un predictor de texto ayuda cuando el alumno está escribiendo a que ya se visibilice el mensaje que va a lanzar. Eso ayuda también a esta red. En el control de progresos, cuando trabajamos todo lo que tiene que ver con un portfolio de aprendizaje, para que ellos puedan ir visibilizando qué aportan, qué están haciendo, estaríamos dentro de esta facilidad, de las facilidades que dan en este sentido.
Tecnologías de asistencia. Esto es verdad que engarza más directamente con personas que requieren determinada tecnología concreta ante una limitación o discapacidad, ¿vale? Por ejemplo, quien requiere un licornio o el típico joystick o ratón adaptado o macrotipos dentro de la pantalla, en función del software que vaya a utilizar. Ahí estaríamos hablando de tecnología de asistencia que permite al usuario, antes de mostrar la respuesta, poder elaborarla, precisamente porque tiene esa tecnología de asistencia. Otro de los errores que suelen ser comunes en DUA es que ligamos las redes estratégicas al mero hecho de que se visibilice lo que el alumno aprende, pero no solamente cuando se visibiliza, sino también cuando elabora esa respuesta, o sea, justo el proceso previo a que se visibilice. Y ahí es donde entra toda la cuestión de gestión de recursos, de tiempos, ¿vale? Aquí lo tendríamos. Lo de medios de comunicación, precisamente como la tecnología, por el propio nombre, tecnologías de la información y la comunicación, nos dan todas esas opciones para comunicarnos de manera síncrona, asíncrona, con diferentes vías o en diferentes soportes, con redes sociales, a través de correo electrónico, ayuda a esa red también, la fomenta. Y la última red, antes de pasar a referencias y a otro análisis del marco, son las redes afectivas. Las redes afectivas de alguna manera transversalizan las otras dos. En el momento en que el alumnado se siente motivado y podemos captar el interés con los diferentes recursos que vamos a utilizar, ya estamos garantizando esta red. Cuando trabajamos en entornos colaborativos, por ejemplo, los documentos, ¿no?, online o colaborativos que podamos utilizar y damos posibilidades a esa opción de trabajo en común, también estamos engarzándolo con esta red. Cuando dentro de la diversidad tecnológica el alumno puede elegir entre diferentes herramientas para elaborar un trabajo o no, y le damos esas opciones de participación o elección, engarza con su motivación o el interés que pueda tener. Y una de las funciones más relevantes con respecto al DUA, que quizás incluso está por encima de la capacidad que puede tener un docente para controlar el aprendizaje, que es esa opción de feedback automático. Cuando tú como profe configuras o eliges una plataforma en el que tras una respuesta concreta del alumno viene un feedback determinado o incluso una orientación, una actividad u otra en función de que haya errado o no haya errado, ¿vale?, para llevarle por un itinerario de aprendizaje, la tecnología lo hace de manera automática. Nosotros como profes ahí tenemos más limitaciones, en parte porque si solo nos quedáramos con el cuaderno de aula, no somos capaces de detectar de manera rápida si ha habido un error, para hacerle ver que hay un error y redirigirle. Eso en la tecnología previamente configurado se salva, es una de las barreras que se salva. Entonces, bueno, quería comentaros algunas de las virtualidades en este sentido. Y aterrizamos en el marco. Todos sois ya bastantes conocedores de la infografía que se difunde a través del Ministerio, del INTE, de lo que son las 6 áreas del marco de referencia de la competencia digital docente. Aquí las tenéis. Si yo ahora os volviera a lanzar la pregunta de dónde consideráis que el DUA tiene una mayor relación con respecto a cada una de estas áreas, ¿con cuál de ellas? Y dejo 3-4 segundos, ¿con cuál pensaríais que tiene una relación más directa? La mayoría, a lo mejor por el hecho de que comparten nombre, se centraría aquí, en enseñanza y aprendizaje. Otros podrían decir, bueno, pues a la hora de crear contenidos digitales, cuando yo los cree como docentes, asegurar que tengan esa accesibilidad en el aprendizaje para que la mayor parte de alumnado pueda utilizar ese recurso digital. Realmente, cuando diseñamos el marco, y yo la verdad es que tuve la fortuna de poder participar en lo que es el desarrollo del marco, hay un área especialmente vinculada que es el del empoderamiento del estudiante. Y el DUA engarza directamente con esas 3 competencias o subcompetencias de empoderamiento de los estudiantes. Siempre y cuando tengamos presente que el marco como tal, ya sabemos que es una especie de mapa de metro en el que necesariamente hay interconexiones entre las diferentes áreas y las diferentes subcompetencias. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las analíticas de aprendizaje es un punto de gran relevancia para lo que es la personalización, y ahora comentaré por qué, que eso también es una de las sombras con relación a la tecnología o los límites de la tecnología, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, pues ejemplos rápidos de cómo el DUA se visibiliza en ese área 5 del marco de referencia, el relativo al empoderamiento del alumnado.
La primera subcompetencia, accesibilidad e inclusión. Si visibilizáis el DUA, es justo la primera fila del marco que hace referencia al acceso y que implica superar la brecha digital, ¿vale? La brecha digital, primero, de disposición, de que el alumnado pueda disponer de los dispositivos o de los recursos que se van a utilizar, y en segundo lugar, que maneje o que tenga conocimiento de utilizarlos de manera responsable, ¿vale? Y aparte de ahí, pues utilizar esos recursos, estrategias pedagógicas para garantizar los tipos de accesibilidad de los que hemos comentado. Que cada vez que haya, si yo sé o preveo que va a haber un alumno que tiene dificultades visuales, pues garantizar la entrada de la información por vía auditiva o viceversa, si tiene problemas auditivos, garantizar la entrada de la información por vía visual. Esa sería la accesibilidad o inclusión. Si nos vamos a la siguiente subcompetencia, atención a las diferencias personales en el aprendizaje, cuando he hablado de esta cuestión de que la tecnología nos permite diseñar esos itinerarios o diferentes niveles y ritmos para, en entornos digitales para que el alumnado pueda participar, sería uno de los ejemplos. Pero también está relacionado con uno de los contras de la tecnología en este sentido, que es precisamente lo que tiene que ver con el perfilado de datos. Todas estas herramientas que permiten esa personalización o esos itinerarios implican que han sido diseñadas en base a una serie de algoritmos, ¿vale? De un estándar. Y claro, cuando un alumno sigue un itinerario, también se puede encontrar con un techo de cristal. Esto tienen que conocerlo los docentes, precisamente para hacer ese análisis de qué otras alternativas puedo ofrecer yo a un alumno que llega a este techo de cristal, o de qué manera la tecnología a veces puede limitar su capacidad de aprendizaje. Y esto es un poquito pues nuestra competencia. Cuando vamos al compromiso activo del alumnado con su propio aprendizaje, que es la otra competencia, pues el hecho de que pueda decidir o elegir entre esa tecnología que se le oferta a la hora de elaborar un recurso digital concreto, o incluso utilizar tecnologías para implicarlo, motivarle, como algunos de los ejemplos que veis aquí, un reto, un juego, un enigma, la realidad aumentada, todo eso ayuda a lo que es el compromiso activo. Incluso aquí vemos ligadas dos de las redes del DUA, que son las redes de reconocimiento por un lado y por otro lado las redes de acción y expresión. Con lo cual el DUA transversaliza varias de las áreas del marco, especialmente esta, no deja de estar presente en las otras, porque también tendría sentido en el área 2 de contenidos digitales cuando tengo que diseñar un contenido digital, pero insisto en que fundamentalmente se tuvo presente para este área, ¿vale? Aquí os paso ya, para ir finalizando, algunas de las referencias que pueden ser útiles para que podáis documentaros, para que podáis ampliar información respecto a lo que estamos comentando, que he dicho que iba a ser pues un primer aterrizaje, una primera aproximación. Primero, la rueda del DUA. La rueda del DUA es una idea de Antonio Márquez, una idea originaria que después ha tenido una evolución en diferentes publicaciones de la rueda, diferentes actualizaciones, y la última que yo conozca es del año pasado, de septiembre, perdón, del año pasado no, de 2022, de septiembre de 2022. Esta rueda DUA, en la que además Genially colaboró dando soporte en un Genially propio que generaron para la rueda, implican el uso que para cada una de las pautas DUA os dan una serie de ejemplos de utilidades, de aplicaciones o recursos, herramientas que se pueden utilizar y van más allá. No solamente te identifican o te facilitan una serie de recursos, sino que también te hacen un análisis de ejemplos de uso e incluso del nivel o curva de aprendizaje que va a tener un alumno cuando tenga que utilizar esa aplicación y el marco de competencia digital docente y el área que estás desarrollando cuando usas esa aplicación dentro de cada una de las pautas. Con lo cual es muy recomendable visitar la rueda incluso para elaborar situaciones de aprendizaje, porque tiene un apartado que es este, el de la secuencia didáctica, en el que por cada una de las fases de la situación de aprendizaje o secuencia didáctica te recomienda una serie de aplicaciones concretas. Aparte de la rueda DUA, tenéis también por parte del INTEF el espacio de Conecta TIC. En este espacio hay una serie de cursos en abierto, entre ellos hay un curso sobre DUA y tecnología, en el que también os dan pues una serie de nombres, de herramientas y de tecnologías de cómo se pueden utilizar en cada una de las pautas. Este de plena inclusión, que salió también hace un año y algo, lo que hace es un análisis de cómo mejorar o trabajar la competencia digital del alumnado, especialmente con el alumnado más vulnerable cuando tiene discapacidad, para ayudarle a participar de esos procesos didácticos que son más inclusivos o que deberían ser en contexto de aula ordinaria.
Otra de las referencias las vais a tener en el CAS. Por cierto, no os he comentado que la presentación íntegramente la vais a tener en la descripción del vídeo. La webinar de ahora va a quedar grabada y cuando accedáis al enlace de la webinar o del YouTube en abierto, en la descripción del vídeo tendréis íntegramente la presentación con el enlace a estos recursos que estoy comentando, ¿vale? Que se me había pasado comentároslo. El CAS es el padre del DUA y como padre del DUA que es, tiene una de las secciones con recursos digitales que elabora y que también tienen abierto precisamente para facilitar ese andamiaje del aprendizaje a través de contextos digitales. Y viene bien repasarlo. No tiene muchas herramientas, pero están bien. Y aquí os he querido compartir, en relación un poquito a la temática de hoy, un artículo que se publicó el año pasado en una revista de corte neurocientífico, en la revista de Journal, donde vais a ver íntegramente un análisis más en profundidad, más detallado de las tecnologías digitales al servicio del DUA. También los he quedado ahí enlazados. Es un poquito con respecto a lo que hay en el panorama nacional y a nivel internacional con el CAS. Si ya me sitúo en nuestra consejería, en la Junta de Extremadura, tenéis, por un lado, las checklist DUA. Y aquí quiero hacer un matiz. El DUA no se puede limitar a lo que es una checklist. ¿No? No podemos reducir, no es un modelo tan reduccionista como si fuera una checklist, una serie de consejos o pautas que yo, si los aplico, voilà, se hace la magia y ya tengo DUA. No. Esto vuelve a ser un poco más de lo mismo. Yo quiero diseñar un recurso digital y quiero saber qué parámetros, qué utilidades, qué consejos pueden ser útiles dentro de lo que es el marco DUA para que ese recurso digital garantice un mínimo de accesibilidad. Pues ese es el propósito de las checklist DUA. No porque tengamos que hacer una interpretación de que el DUA es una mera checklist, que no lo es. El propósito está pensado fundamentalmente para que los recursos didácticos que diseñemos cuando se trata de un entorno digital cumplan una serie de elementos de accesibilidad en el aprendizaje o incluso para analizar cuando seleccionamos un recurso didáctico que ya existe, si cumple o no pautas DUA. De hecho, incluso la tecnología, no lo he comentado antes, pero la tecnología, más allá de favorecer entornos más inclusivos bien utilizadas, también facilitan en entornos analógicos que yo tenga más facilitadores. Por ejemplo, si tengo que elaborar un comunicador que luego imprimo para utilizarlo a nivel de aula con un grupo de infantil, me está apoyando una actividad analógica que realmente he hecho con la tecnología. De ahí que yo comentara antes que la tecnología es un poco la llave maestra del DUA, pero no solo para contextos digitales, sino también para contextos analógicos. Y luego otra de las iniciativas en las que se está trabajando ahora es en la versión de C-Learning. C-Learning como tal, ya sabéis que está integrado en Scholarium y en el entorno Scholarium se llama Scellarium y es una manera de trabajar con él en red y ya tiene también muchas de las incorporaciones de lo que es el modelo de diseño universal para el aprendizaje, por ejemplo, porque tiene una plantilla DUA para poder elaborar una secuencia didáctica, una actividad teniendo en cuenta los 3 principios, porque se garantiza y se va a incorporar pronto lo que es una barra de accesibilidad para que cada vez que lancemos un recurso con ese learning podamos minimizar o aumentar el tamaño de la fuente, podamos cambiar el idioma, podamos convertir de texto a voz, que eso garantiza mucho el principio de representación. Bueno, pues en esas cuestiones ya se están trabajando y pronto estarán sumadas también pues, a ese learning, incluso a la plataforma que tenemos dentro de Moodle, a la herramienta integrada en Moodle. Y viene bien que lo conozcamos precisamente para eso, para darle uso. Ya también hace unos años en Scholarium, desde hace 3-4 años, se integró, por ejemplo, la base de datos de pictogramas de Arasat, que se utiliza muchas veces los pictogramas o con el colectivo infantil o con los colectivos que tienen dificultades para la comprensión, y eso está incorporado en el libro, en la herramienta de elaboración de libros digitales, que lo tenemos como un repositorio de imágenes más, y viene bien pues saberlo por si hubiera que utilizarlo. Y ya para acabar, una serie de conclusiones con respecto un poco a esto que estamos comentando, a DUA y tecnología. En primer lugar, que no podemos olvidar que la tecnología son un recurso más, que es verdad que es un recurso potente, pero que no es el único recurso y que tampoco podemos andamiar todo lo que es una situación de enseñanza-aprendizaje en base a tecnología. Si pongo el ejemplo del momento en el que el alumnado tiene que aprender a escribir, pues hay más que evidencias suficientes para que el alumnado, al aprender a escribir, lo haga como acto motor, porque cuando lo hacemos con los procesos motores, activamos redes neuronales distintas a las que se activan si tuvieran que hacerlo en teclado. Ahora bien, habrá alumnado que no pueda hacerlo de otra manera,
porque tenga limitaciones para hacerlo vía motora y lo tenga que hacer con una herramienta digital. Pero por eso tenemos que saber cuándo es más útil un recurso u otro a nivel tecnológico. También es cierto que queda por controlar todo lo alusivo a la ética digital. Dentro de esta cuestión que os comentaba de los itinerarios personalizados y el perfilado de datos, pues a veces la dificultad está en qué se va a hacer con esos datos, ¿no? Con la protección de datos de cómo un alumno muestra una conducta determinada en un contexto digital X. Y todo eso, especialmente, por ejemplo, con lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Veis que se tienen que desarrollar políticas para atender a la ética digital. Y en ese proceso estamos. Además que es un proceso continuo, que cada vez que vayan surgiendo recursos o herramientas concretas, esa ética digital se va a tener que redefinir. De hecho, en lo que tiene que ver con la formación digital o la formación del profesorado en entornos digitales, estamos continuamente cambiando, evolucionando, porque lo que yo considero o conozco de una herramienta X cambia de un día para otro. Yo siempre lo comento con la frase de aquello que conozco al levantarme ya no existe o ha cambiado al acostarme. Y esto es un poquito por visibilizar pues esa volatilidad, ese cambio continuo o vertiginoso de las tecnologías. Y quizás es un poco el papel que tenemos que tener como docentes en este sentido, en cómo uso la tecnología que me a disposición hoy por hoy para mejorar o favorecer el que todos participen, pero sabiendo además transferir, más que conocer un montón de recursos, aplicaciones, que quizás sea el propósito con el que veníais aquí muchos de vosotros, a conocer aplicaciones salvavidas, más que eso es cómo transferir las opciones o las ventajas que me da la tecnología. Porque si creemos que hay un conjunto de aplicaciones que son salvavidas, realmente es que no hemos entendido el DUA, porque de hecho no es un modelo ni fácil ni rápido de llevar a la práctica. Entonces quería dejar un poquito esta conclusión para que, pretendiendo que conozcáis un poquito más de lo que es el DUA y cómo lo podemos facilitar desde la tecnología, dejemos de perversarlo, ¿vale? De generar o de malear el DUA como a veces se está haciendo. Y nada, daros las gracias por estar al otro lado. Me dijeron que acabara 15-10 minutos antes. Yo soy muy bien mandada, ¿vale? Y ahora se abre un turno de preguntas que me trasladarán o compartirán de algún modo y que estaré encantada de responderos. Podéis preguntar cosas fáciles o difíciles. Yo si no las sé no las voy a responder. Me dicen que por ahora no hay preguntas, pero yo os animo a hacer cualquier pregunta que os surja al respecto, o incluso que no tenga que ver con lo que he explicado hoy, pero sí tenga que ver con DUA, que si está de mi mano, pues la responderé. ¿Nadie quiere romper el hielo? Entiendo al equipo que está del otro lado gestionando las preguntas. Me van a lanzar una. Me lanzan la siguiente, ¿vale? Al hablar que llegar al máximo de alumnado posible, ¿cuál sería el escenario ideal? Pues si fuera todo el alumnado, mejor. O sea, si todo el alumnado puede participar de un proceso, el problema aquí es cuando entendemos que todo tiene que ser unitario, que a la hora de trabajar con un alumno o un grupo de alumnos, todos tienen que hacer lo mismo, con los mismos recursos, de la misma manera y en el mismo contexto. Eso huye del enfoque DUA, ¿vale? Eso huye del enfoque DUA. Que es cierto que habrá momentos en el proceso didáctico que sea necesario hacerlo así, pero por eso se trata de flexibilizar. Y luego, en esta idea de cuanto más alumnado pueda participar del proceso, más inclusivo el diseño, comento también un hándicap ligado al DUA. Yo diseño para el mayor número de usuarios posible, pero puede que haya alguien que se me escape. Por ejemplo, mira, Mila, he hecho lo que tú me has dicho,
pero no he logrado atender a todos porque hay un alumno con plurideficiencia que no tiene comunicación, que realmente está en estado vegetativo y ya destierran el DUA. No me sirve el DUA. Claro, eso es una lectura muy sesgada del DUA, muy sesgada, ¿vale? Entonces, primero, que he comentado que no está hecho para la discapacidad, y segundo, que si pueden usarlo el mayor número de aprendices posibles, ese diseño, muchísimo mejor. En esta línea, por ejemplo, me preguntaban en una ocasión, me hizo gracia, ¿no?, la llamada, Mila, dime una aplicación que sea lo más inclusiva posible. Y yo, pues me hizo reír, una aplicación que sea lo más inclusiva posible. No sé si eso existe como tal. Primero, pero ¿para qué es la aplicación? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres perseguir? ¿Qué utilidad le quieres dar? Eso en primer lugar. Claro, cuanto más versátil es una herramienta, más posibilidades hay de personalizar el aprendizaje. Pero no solo eso, sino cuantas más opciones de configuración tiene esa herramienta, más opciones inclusivas me está dando. Y si no tiene opciones de configuración, siempre van a existir complementos, que lo he dicho antes, que puedan mejorar el nivel de accesibilidad que una herramienta de per se, de inicio, no lo tenga. Entonces, no se trata tanto de qué aplicación es inclusiva y cuál no, sino de conocer ese entramado, de cómo mejoro la accesibilidad o la inclusión arbitrando, complementando diferentes herramientas, ¿vale? Dice Carlos, ¿algún consejo para identificar las barreras del contexto? En este sentido, entiendo que no solo contexto digital, ¿vale, Carlos? Porque para identificar barreras en el contexto digital te podría servir la checklist DUA o una aproximación, sino más para el diseño del contexto didáctico en general. Por ejemplo, una conocida o archiconocida publicación que es de Mel Aisco y Tony Booth, que es la del Index for Inclusion, nos sirve para identificar esas barreras. Y luego tenemos otra que es Necesidades educativas de aula, de Antonio Márquez, ¿vale? También nos sirve para identificar barreras en el contexto, lo hacen de manera muy pormenorizada, muy pormenorizada. Ya sabéis que lo que tiene que ver con la inclusión atiende a tres frentes, a lo que son las políticas educativas, lo que es la cultura de centro, currículum oculto, todo esto, y a lo que es la práctica. El DUA en sí está dentro del tercer ámbito, lo que es la práctica. Entonces, bueno, estos dos documentos que os he comentado, el del Index for Inclusion, el de Necesidades Educativas de Aula, de hecho, Necesidades Educativas de Aula, si buscáis plena inclusión, aula inclusiva, tiene una herramienta fantástica para hacer ese análisis de identificación de barreras con una herramienta digital. Y eso se ha estrenado ahora, en octubre o noviembre de 2023. O sea que lleva muy poquito tiempo en uso, ¿vale? Si lo queréis ver o visibilizar. Me comenta otra pregunta por aquí, Carlos, que cómo puedo ponerlo en práctica en la especialidad de audición y lenguaje. No sé si se refiere al DUA o si se refiere a la tecnología o todo en general. Si se entiende bien el modelo, el DUA implicaría que diseñemos para todo un grupo. ¿Cuál es el papel principal que debería tener un especialista de audición y lenguaje para garantizar que en ese grupo, si no todos, lo que he comentado antes, la mayoría puedan participar? Porque la AEL es el que mejor conocimiento, estrategias, recursos, herramientas tiene para identificar las barreras a la comunicación, tanto a la comunicación oral como a la comunicación escrita. Entonces, si realmente lleváramos a su pleno exponente la inclusión, que el contexto ideal sería la codocencia. No voy a ser ilusa porque sé que no hay una cultura en los centros que nos lleve todavía a un modelo masivo de codocencia. No existe eso, incluso a veces pues se malean los recursos porque se dan más recursos de AEL a los centros, pero no tanto para apoyar dentro, sino para seguir apoyando fuera. Y eso un poco por la experiencia heredada, por las ideas preconcebidas de lo que implica el apoyo, no apoyo, lo que implica un aprendizaje común entre todos. Entonces, bueno, tenemos muchas barreras que salvar, pero que ya se exceden a lo que es DUA. Entonces, no sé si te sirve la respuesta que te doy a la compañera que ha preguntado por lo de AEL, ¿no? Que es quien mejor información tiene para ayudar en un contexto didáctico para que sea más inclusivo, qué barreras a la comunicación tiene. Por ejemplo, pues qué aplicaciones puede utilizar para que el alumno visibilice información que por vía textual no le llega, o de qué manera o qué herramientas existen para reconvertir lo que es texto a lectura fácil, como la herramienta de Placea, de la Asociación de Plasencia, que se ha estrenado hace 2 meses, que nos reconvierte un texto a lectura fácil, o que les metes unos parámetros de cuento y te lo diseña en lectura fácil. Bueno, pues un poquito estar al día de herramientas o actualizaciones en este sentido para asesorar y acompañar al profesorado en la elaboración de esos materiales.
Hay otra pregunta, ¿cómo el DUA crees que son los materiales creados por las editoriales en comparación con aquellas que pertenecen a proyectos como CREA en Extremadura? Bueno, realmente no he hecho un análisis comparativo a quien pregunta esto entre los recursos CREA, recursos educativos abiertos de la Junta de Extremadura, y que son abiertos, con lo que proponen las editoriales, en parte porque yo a los editoriales no tengo acceso. Tienes acceso a determinadas demos, pero no al material editorial íntegramente. Es verdad que tanto unos como otros cada vez usan más las tecnologías para hacer su material más accesible. Por ejemplo, estas virtualidades de las TIC en el ámbito de la red de representación y reconocimiento han sido ampliamente utilizadas por las editoriales, porque ya cualquier libro editorial tiene sus correspondientes organizadores gráficos, mapas visuales, tiene sus infografías, su texto, preguntas con determinados iconos que hacen la llamada de atención de fíjate aquí, fíjate allí. Eso ha sido gracias a la tecnología, aunque el soporte luego muchas veces, más allá del contexto digital, sea un soporte en analógico, ¿vale? En el proyecto CREA, pues deciros que también, como todo, algunos recursos tienen un alto nivel de accesibilidad mayor con respecto a otros. ¿De qué va a depender? Pues de que el profe que haya elaborado ese recurso haya visibilizado, haya utilizado la checklist DUA. Hay profes que le han dado mucha solvencia, mucha importancia a ese análisis, y hay profes que se lo han dado en menor lugar. Y es que, claro, CREA no es solo por el hecho de que sea o que intentemos que potencialmente sean recursos accesibles, sino que también tengan una secuencia didáctica que sea coherente, que sea acorde, que permita, por un lado, actividades en analógico y digitales para complementar ambas. Entonces, depende de muchos factores para poder dar esa respuesta de si creo que es uno más accesible u otro. Pues supongo que todos tendrán pros y contras, ¿vale? Voy a leer otra pregunta. A la hora de plantear una secuencia de aprendizaje, ¿cuáles serían los pasos para diseñarla teniendo en cuenta el DUA? Vale. Si visibilizáis la rueda DUA que os he comentado, ahí os vais a poder documentar mucho mejor. Pero ahora os doy yo mi respuesta, ¿vale? Situación de aprendizaje. Primero tengo que tener en cuenta el tema que quiero trabajar en relación a qué ODS, ¿vale? A qué objetivo de desarrollo sostenible, y en el momento en que empiezo, en el proceso de aprendizaje de todos nosotros, cuando se trata de construir aprendizajes profundos, siempre hay una fase de engarce, ¿vale? De establecer o el interés o de cómo motivar al alumnado hacia ese objeto de aprendizaje. Esto es uno de los elementos del DUA, que está dentro de esa red, como hemos dicho, afectiva. Pues, ¿qué estrategias se te ocurren en la secuencia de aprendizaje para captar el interés del alumnado? Una vez que pasamos esa fase, que relativamente en lo que es el diseño didáctico puede llevar 20 minutos, 15, 25, dependerá de cómo los arbitrados, ¿vale? Viene la fase de activación de conocimientos previos. ¿Qué problema hay en esta fase? Que normalmente los docentes lo equivocamos con evaluar lo que se sabe de lo que te voy a enseñar. Eso no es activar conocimientos previos, eso es evaluarlos. Activar conocimientos previos es traer al recuerdo, evocar aquello que necesitas manejar para aprender lo nuevo que vas a aprender, no que sabes de lo que yo te tengo que enseñar, porque no tienes por qué saberlo. No sé si me he explicado bien con esa segunda secuencia. Esto más que nada engarza en el DUA con la necesidad de incardinar con conocimientos previos que ya tiene. Y esos conocimientos previos no necesariamente tienen que ser curriculares, pueden ser del día a día, de la vida del alumno, ¿vale? Tercer lugar, vendría una fase de exploración. Suele ser muy útil en infantil y luego nos la saltamos. Esa fase de exploración, exploratoria del aprendizaje, lo que nos permite es, por un lado, que el alumno le dé valor a aquello que va a aprender, y por otro lado, que nos ayude a saber qué sabe de lo que le voy a enseñar. Aquí sí hay una evaluación de conocimientos previos, y cuando explora lo que tiene que aprender es sin ningún tipo de instrucción por nuestra parte. Lo hace un poco con ese aprendizaje por descubrimiento, ¿vale? Y aquí en el DUA engarza también con ese principio de acción-expresión cuando le damos un poquito más de autonomía. Cuando ya se le da autonomía, es cuando tú visibilizas qué sesgos tiene el alumno, qué errores preconcebidos, qué no sabe, qué desconoce, cómo le tienes que ayudar. Y a partir de ahí es cuando entra la parte instructiva, totalmente necesaria en una secuencia competencial. La instrucción directa, no ya solamente guiar o acompañar al alumnado en su proceso de investigación. Eso no es solamente aprendizaje. Necesitamos instruir, necesitamos estructurar el conocimiento, ¿vale?
Y aquí pues serían muy útiles tanto la red de representación en la forma en que muestran los materiales, en la forma en que ellos tienen que decodificar y llegar hasta la comprensión del material. Y una vez que ya se le ha instruido es cuando aplican. Sería la manera en la que ya o elaboran el producto final o hacen ese desempeño de la competencia o competencias que se estén trabajando, ¿vale? ¿Con qué engarza aquí el DUA? Perdonad que me enrollo un poquito en este sentido. Cuando os comentaba antes el hecho de que metodologías activas no está necesariamente ligado a que nosotros visibilicemos lo que el alumno hace, sino a cómo transforma el conocimiento, qué hace con lo que aprende, qué significado les da. Eso es el papel activo del alumnado. Si yo os pongo el típico ejemplo de qué me sirve a mí que un alumno sepa situar en la pirámide alimenticia, en cada uno de los escalones, los alimentos, si yo sé que una vez que sale del aula no tiene un progreso o no tiene un consumo de una dieta saludable. ¿O de qué me sirve que sepa identificar los contenedores para el reciclado si cuando salgo al patio veo todo lleno de papeles o de envoltorios o de basura? ¿Vale? Eso no se puede quedar en el mero conocimiento. De ahí que la educación por competencias esté ligada o imbrincada a esta cuestión, a ese desempeño competencial, a esa transformación de la conducta, del comportamiento del alumnado para que sean más competentes. Esto no es rápido ni fácil, ya lo he dicho. DUA está ligado a ese desempeño competencial y no es algo en el que podamos dar soluciones ni mágicas ni rápidas. Ya nos gustaría que fuera así, pero no lo es. Perdonad las explicaciones tan detalladas. Y hay una última pregunta por aquí. A la hora de diseñar y construir una SDA, ¿tiene sentido incluir un apartado específico para la atención a la diversidad? Pues mirad, os explico mi opinión en este sentido. Claro, ¿a qué estamos acostumbrados? ¿Qué nos dice nuestro esquema mental? Si yo no incluyo ese apartado, pues probablemente corra el riesgo de que no estemos atendiendo a la diversidad. Entonces, en ese sentido, ¿yo qué os aconsejo? Por favor, incluidlo si es así, porque tenemos que visibilizar o tener una discriminación positiva a atender a toda la diversidad. Que ojo, ¿a qué se limita muchas veces ese apartado de atención a la diversidad? A hablar, en primer lugar, de que tenemos que atender a todo el alumnado. Pero ¿dónde aterrizamos rápidamente después? En el alumnado vulnerable. Primer error, ¿vale? Pero bueno, si se trata de visibilizar que no los podemos dejar de lado, genial. Si hubiera más evolución en este sentido, realmente no tendría que haber un apartado de atención a la diversidad en una situación de aprendizaje. No lo tendría que haber, porque tú ya tienes que garantizar desde el principio, en todo el diseño didáctico, esos diferentes facilitadores o estrategias o diferentes posibilidades para que todos puedan participar. Entonces, como mucho sería un análisis del DUA, de cómo tú en ese diseño didáctico has tenido en cuenta esos principios o esos elementos, más que incluir un apartado de atención a la diversidad. Pero es verdad que superar estas formas, estas conductas que están tan arraigadas en el profesorado es complicado y lleva tiempo porque requiere también otro tipo de cultura de la inclusión y de lo que implica nuestro papel en este sentido, más en la escuela pública, ¿vale? Que creo que a veces nos posicionamos con aquello de que nosotros decidimos sobre si queremos o no queremos atender a determinado alumno, si es que eso no nos corresponde a nosotros, estamos obligados a atender a todo el alumnado. Y yo lo comento siempre, no en igualdad de condiciones, que aquí es donde confundimos quizás la inclusión con la atención a la diversidad, no en igualdad de condiciones, sino en igualdad de oportunidades. Y tú cuando tienes que distribuir los recursos como profe, sabes que habrá alumnos que requieran de determinados recursos y otros no. Y ahí es donde estaría la igualdad de oportunidades, no de condiciones. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias por esta colección también de preguntas. No sé si ha quedado clara mi respuesta, creo que sí. Y muchas gracias a todos por haber estado esta horita del otro lado. Espero que nos volvamos a encontrar en alguna ocasión, sea de una manera o de otra. Y bueno, que seguimos por aquí desde el Servicio de Tecnologías asesorando en estas cuestiones y en otras relacionadas con la transformación digital de centros y bueno, en apoyo un poquito a mejorar la educación. Así que muchísimas gracias también a todo el equipo que ha estado del otro lado apoyando, al equipo técnico. Gracias. Feliz tarde.